sobre el autoexamen, sobre anatomía, fisiología de la mama. Entonces vamos a continuar con la patología tumoral benigna de la mama. En general, aquí les voy a hablar de patología infecciosa y tumoral propiamente dicha. Les voy a dar más adelante la clasificación de la cual tenemos que basarnos para clasificar este tipo de patología tumoral. Entonces, en general, la enfermedad benigna de la mama, ¿no? Como bien indica ahí, es un grupo de alteraciones del tejido mamario, pero estas no van a tener la capacidad de diseminarse, así hablando propiamente como el cáncer de mama. Entonces, estos tejidos, en este caso la mama, va a responder muchas veces a mecanismos hormonales. Y como ya saben, muchas veces en las mujeres, a lo que son hábitos nutricionales, el ejercicio, estilos de vida, ¿no? de la mujer. Hablando de la epidemiología, sabemos que más o menos el 50%, bueno, acá, de todas las mujeres que estamos acá, la mitad ya va a tener alguna patología benigna de la mama. ¿Ya? El 20% de ellas, de la patología mamaria, van a corresponder a tumores. El 70% de las pacientes es alto en algún momento de su vida o han debutado con mastálisis. Y el tumor benigno más frecuente es el fibroadenoma, pero en general, dentro de la patología o de las patologías más frecuentes de la mama, es la enfermedad fibroquística o la condición fibroquística, que lo vamos a mirar más, es la más frecuente, ¿no? Los quistes en mama. Y dentro de patología propiamente benigna, tumoral, el más frecuente es el fibroadenoma. Entonces hay muchos factores que nosotros tenemos que ver. En esta parte tenemos los factores de riesgo y, bueno, la detección. Entre los factores de riesgo sabemos a veces hay pacientes que toman, anticonceptivos o tienen una exposición a estrógenos sostenido, el tabaquismo, ¿no? Fumar también eleva este riesgo de tener ese tipo de enfermedades, también para el cáncer de mama. Mujeres que tienen mala alimentación, alto contenido de grasas, ¿no? Poca fibra. Asimismo, también si bien cierto, las mutaciones del BRCA1 o BRCA2 también se relacionan al cáncer de mama, pero de igual manera son factores de riesgo en general para la enfermedad benigna de mama. Ahora, la detección, ya lo han hecho, es importante de manera rutinaria o cada mes, ¿no? Realizarse el examen mamario rutinario. No sé si cada una de ustedes se hace, ¿no? A partir de los 19 años. Si por ahí tiene alguna condición médica o de repente, algún factor de riesgo, de algún antecedente importante, a veces mamá con alguna patología o un cáncer, definitivamente ese examen lo tenemos que hacer o tener cuidado con esa mujer antes, ¿no? Desde los 18 años. La exploración indica que debe ser entre el día quinto a 7 del ciclo menstrual. Las mujeres que son irregulares deben elegir un día, ¿no? Del mes fijo donde van a hacer el autoexamen. Definitivamente la autoexploración, no ha demostrado, pero de todas maneras es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, cuando nosotros a veces vemos trastornos funcionales como la telorrea, tenemos que ver el tipo de secreción, ¿no? que va a tener, ¿no? Por el pezón, y poder más o menos orientarnos a qué se puede tratar. Bueno, a veces si vemos una secreción grumosa como esa, de repente es una mastopatía fibroquística. Si por ahí vemos que es sangre lo que sale, o de repente es unilateral, ¿no? Una secreción sanguinolenta unilateral, estamos más asociados, y en mujeres menores de 40, se asocia un papiloma intraductal. Si son mayores y de repente es bilateral, de repente por ahí un carcinoma, ¿no? Por ahí si hay una secreción purulenta, podemos ver, de repente se trata de una mastitis, indagar, depende de la mujer, está dando de lactar, ¿no?
Como sabemos, hay mastitis puerperal, no puerperal. Entonces, como les estaba indicando al inicio, vamos a ver los trastornos inflamatorios. Aquí en los trastornos inflamatorios vamos a hablar más de la mastopatía fibroquística. Les voy a dar otra clasificación más adelante, ¿ya? Y la mastitis. Y de los tumores que vamos a hablar más que todo va a ser del fibroadenoma, del papiloma intraductal, sobre todo ellos, ¿ya? Esos dos sobre todo. Entonces, esta es la clasificación que les estaba hablando sobre... esperen un ratito, no ha salido el nombre. Ya. Esta es la clasificación patológica de las enfermedades, donde se van a clasificar en lesiones no proliferativas y lesiones no proliferativas y lesiones proliferativas. En las no proliferativas ahí tenemos lo que es la enfermedad fibroquística, y ahí también tenemos lo que es el fibroadenoma. Y dentro de las lesiones proliferativas tenemos dos clasificaciones, unas son sin atipia y otras son con atipia. Y dentro de las cuales tenemos sin atipia, tenemos los papilomas intraductales. Y las lesiones proliferativas con atipia tenemos la hiperplasia lobulillera típica y la hiperplasia ductal atípica. Definitivamente estas de repente tienen mayor riesgo de tener un riesgo un poco más elevado que las anteriores de cáncer de mama. Acá tienen la siguiente clasificación, hablando un poco más del fibroadenoma. Ya dije que es el tumor benigno y el segundo más frecuente dentro de la patología de enfermedades. El primero era la enfermedad fibroquística, pero si hablamos de tumores, el fibroadenoma es el primer tumor benigno. Entonces, dentro de los trastornos inflamatorios, les dije que íbamos a hablar más que todo acá de la mastitis. También que más que todo puede ser la mastitis puerperal, donde está más involucrado el estafilococo aureus y también el epidermidis. ¿Qué medicamentos damos a estas mujeres o qué hacemos? ¿Les cortamos la lactancia o no les cortamos? ¿Alguien sabe con respecto a eso? No. Les indicamos que sigan, ¿no? Que sigan sacándose la leche, ya sigan sacándose la leche. A veces si ven que está haciendo fiebre o de repente toman una ecografía, hay de repente algún absceso, algunas veces hospitalizamos, ¿no? Otras veces que normalmente damos para la casa les damos dicloxacilina, a veces le damos amoxicilina ácido clavulámico, porque el germen más involucrado es el estafilococo aureus, ¿ya? A veces cefalexina o cefazolina, a veces endovenoso. Luego, dentro de las patologías inflamatorias, y también tenemos la mastitis no puerperal, que es más relacionada es más multibacterial, ¿ya? Ahora tenemos la necrosis grasa, que también puede darse en las mujeres con dolor o con mastodinia o mastalgia, no, mejor dicho mastalgia, ¿ya? La mastodinia más o menos es un dolor cíclico, ¿no? Pero en la necrosis grasa a veces la mujer ha indicado que de repente se ha caído, ¿no? Ha tenido un accidente y se ha golpeado fuertemente la mama, o de repente a veces ha violencia, ¿no? De género, ¿no? Entonces es importante indagar, ¿no? en la anamnesis de la paciente, ¿no? Y bueno, tenemos también la mastitis granulomatosa, mastitis, ¿no? En mujeres por diabetes o mastitis linfocíticas que le llaman, entre otras. Pero más que todo la primera, ¿no? La mastitis aguda, que es más que todo la mastitis puerperal, ¿no? Que es más común. Bueno, esto es igual que las otras clasificaciones. Lo que creo que tenemos es la clasificación de Dupont-Page, ¿no? Es un estadista, uno es un estadista, ¿no? Y el otro es un patólogo, que trataron de clasificar todas esas lesiones que ya estamos hablando, ¿no? Y ver el grado o el riesgo que puedan tener de cáncer de mama. Entonces, les repito nuevamente, tenemos lesiones no proliferativas y proliferativas. Las no proliferativas, más que todo, ahí se encuentran los quistes simples o ahí la enfermedad fibroquística, ¿no? Y en las proliferativas sin atipia tenemos el fibroadenoma, el papiloma intraductal,
Y en las fonatipia ya les indica que eran no, la hiperplasia lobular o ductal atípicas. Definitivamente estas tienen mayor riesgo, ¿no?, de cáncer de mama. Siempre es importante hacer un seguimiento anual si el paciente tiene o la paciente tiene ese tipo de lesiones. Es bastante importante. ¿Y cómo saben que han tenido eso? ¿O que tienen esta lesión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? O sea, normalmente a veces la mujer con que va, de repente tiene una tumoración, una mama, o le duele, por ahí palpan, no sé, hay un nódulo o algo, y ¿qué hacen? Una biopsia, ¿no? Y ahí sale el resultado. Ya, de igual manera, es la misma clasificación, ¿no? También, y ahí ya va más o menos qué se va a hacer con ellos, ¿no? Igual, ¿no? Las no proliferativas, acá están en negrito, son las fibroquísticas, ¿no? Como pueden ver ahí, y las atípicas. Entonces, ahora hablando propiamente de la mastopatía fibroquística o condición fibroquística, esta es una patología bastante frecuente en mujeres jóvenes, ¿no? Premenopáusicas. Definitivamente es rara después, ¿no?, de la menopausia. Entonces es una entidad benigna, crónica, ¿no?, donde va a haber una alteración o proliferación del estroma, ¿no?, y del parénquima mamario, donde básicamente van a haber quistes, ¿no? Van a haber varios quistes. Entonces, nosotros tenemos que ver muchas veces a este tipo de pacientes cómo les vamos a hacer el diagnóstico. Si son menores, ya saben que no podemos tomar de repente una mamografía, ¿no? A veces son mujeres de 20 años, 25 años, ¿no? Entonces nos basamos en la clínica. Uno, en la clínica de la paciente, que a veces está relacionada a los cambios, ¿no?, cíclicos, más a veces en la parte glútea más bien el dolor de mamas, y de repente se palpan algunas lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos primero? Una ecografía, ¿no? Definitivamente la mamografía va después de los 35 años, incluso todavía. Y de ahí queremos estudiar qué se tratará, hacemos la punción y bueno, da el diagnóstico, ¿no?, de una mastopatía fibroquística. ¿Qué tratamiento requieren estos pacientes? Básicamente solamente AINES, ¿ya? Y calmar a la paciente, ¿no? Definitivamente indicarle que no es algo maligno. Solemos dar, o también suelen dar, lo que son los progestágenos en la segunda fase, ¿no?, justo para compensar el hiperestrogenismo. Siempre es importante en las mujeres hacer ese triple examen, ya que les estoy indicando. Uno, que es la exploración física. Dos, una imagen, ¿no?, sea una ecografía, una mamografía. Y definitivamente, si nosotros vamos a tomar ahí una biopsia, algo, tenemos que tener un estudio histopatológico. De ahí nosotros vamos a ver o valorar esa tumoración que tiene la mama. Entonces, ya saben que hay diferentes características de los tumores benignos y malignos, solo para que lo tengan. Normalmente, si es algo benigno, va a ser algo blandito, de bordes definidos, no va a estar de repente adherido a planos profundos. Entonces, es importante mirar cada una de esas características. Los estudios, como ya les dije, es una ecografía hasta una mamografía. Luego podemos ver hasta resonancias o tomografías y de repente por ahí dar un estadiaje, ¿no?, a la paciente. La mastografía puede ser, como bien dicen, puede ser un tamizaje o diagnóstica, pero me parece que esto ya lo han hecho, ¿no? Vamos a pasar. Entonces acá tenemos una mastografía, ¿no? Siempre el estudio de imágenes, la ecografía, el ultrasonido mamario. La valoración del tumor, ¿no?, según el BIRAT, ¿no? Eso también seguro que ya lo han hecho en las clases anteriores. Entonces, todo esto es muy importante para la valoración, ¿no?, del tumor mamario, en este caso hablando de tumores benignos.
Entonces los tumores a veces pueden ser sólidos o pueden ser líquidos. Si son sólidos, de repente más el fibroadenoma, ¿no? Si de repente es contenido líquido, lo que estamos hablando, ¿no?, de la enfermedad o la condición fibroquística, o de repente un galactosel. Entonces, ahora hablando propiamente de tumores, pasamos a lo que es el fibroadenoma, ¿no? Es el tumor benigno más frecuente, más que todo en mujeres jóvenes, 20, 30 años, ¿no? Y está formado por la proliferación de elementos epiteliales y mesenquimatosos, ¿no? Más que todo es de carácter, fibroadenoma más de carácter fibroso. Normalmente tiene como se dice, pseudo encapsulado, ¿no? Propiamente no tiene una cápsula, pero es bien delimitado, ¿ya? Es móvil, esférico, ¿no? Y definitivamente es un tumor estrógeno dependiente, ¿no? Por lo que es posible, si la mujer está tomando, ¿no?, anticonceptivos, de repente o está con la gestación, o está embarazada, ¿no? Aumente, ¿no? Aumente de tamaño. El diagnóstico, como dije, más que todo es clínico, ¿no? Luego es importante la ecografía para determinar, ver el nódulo sólido, regular, de bordes definidos, que sea ovoide. Indican que es un poquito más ancho que alto, ¿no? Si las reglas son al revés, podemos sospechar que es algo maligno, ¿no? Es hipoandrogénico, como indica. Ahora, ¿cuándo se puede recomendar sacar un fibroadenoma? Normalmente se tranquilizan las mujeres, dicen, no, ¿qué esperar, no? Pasan los años y a veces eso desaparece, ¿no? Pero a veces les asusta mucho, ¿no? Entonces, como dice ahí, a veces la extirpación quirúrgica, sobre todo si es mayor de 2 centímetros, si de repente tiene un crecimiento un poco rápido, duda diagnóstica, no sabemos, mejor lo sacamos. Si la paciente está muy ansiosa, preocupada, no quiere tener eso, lo sacamos también, ¿no? Y por ahí si produce mucho dolor o en mujeres mayores de 35 años, igual manera. Siempre hacer un seguimiento clínico, ¿no?, y anual. Ahí tenemos la extirpación de un fibroadenoma. El otro tumor también menos frecuente es el adenoma, ¿no? No es muy frecuente, también afecta a mujeres jóvenes. De todas maneras, igual el tratamiento es quirúrgico, se extirpa todo, ¿no? Hacer una extirpación completa de la lesión. Tenemos los quistes mamarios, que son muy frecuentes, y dice estos se van a soler encontrar dentro de la mastopatía fibroquística, ¿ya? Máxima incidencia entre los 40 y 50 años. Y normalmente son indoloros. Entonces, ¿cómo vamos a ver el diagnóstico? Con una imagen, una ecografía, y de repente, posteriormente, ¿qué hacemos con esos quistes? De repente, con ecografía guiada, vamos y pulsamos, ¿no? Si sale un líquido transparente, bien, ahí lo dejamos, ¿no? Observamos. Pero si por ahí sale sangre o otro tipo de contenido, sí hay que estudiarlo, ¿no? La ectasia ductal, más que todo también en mujeres perimenopáusicas. Aquí va a haber una dilatación de los ductos pariolares, ¿no?, principales, donde va a haber dando lugar a una secreción por el pezón, ¿no? Algunas veces se pueden abscedar, incluso ese absceso busca un caminito y puede estulizar la piel. Definitivamente es quirúrgico el tratamiento. El siguiente es el papiloma intraductual, que va a ser, ¿por dónde está? Por acá. Es lo característico del papiloma intraductual, es como tener una verruguita dentro de la mama. Normalmente es unilateral, es solitario, normalmente es más frecuente, también existen múltiples, pero el más frecuente es el solitario. Entonces, esto es el que de un momento a otro por uno de los pezones sale ¿no?, una secreción sanguínea, ¿no? Como es unificial, espontáneo. Eso es lo más característico del papiloma intraductal. El tratamiento definitivamente es quirúrgico, tratando de extirpar toda la lesión, ¿no? No se asocia a riesgo aumentado de cáncer de mama, pero estos pueden recibir, no es mucho el riesgo, ¿no?, del papiloma intraductal en el solitario, más en el que es múltiple, sí, significa que tiene un mayor riesgo, ¿no?, de tener cáncer de mama, pero hay que sacarlo totalmente porque si no puede recidir.
¿no? Como indica el exéresis quirúrgica, una zona bien ampliada de la lesión. Luego tenemos el tumor filoides, como lo pueden ver ahí, parece bien feo, ¿no? Asusta, ¿no? Nosotros podemos pensar de que es un cáncer, ¿no? Estos tumores son benignos, ya en la mayoría de los casos, definitivamente también tienen, ¿no? Un riesgo de tener cáncer de mama, pero están dentro de la patología benigna de la mama, ¿no? Son tumores grandes que tienen un crecimiento rápido, normalmente afectan a mujeres alrededor de los 40 años. ¿Y qué hacemos acá? ¿No? La extirpación de todo ese tumor. Ya les hablé un poquito, ¿no?, de lo que era el trauma. A veces hay hematomas, también a veces hay lipomas también, ¿no? Por eso es importante la ecografía, ¿no? Y definir qué tipo de lesión tiene. Dentro de las enfermedades inflamatorias, ya para ir terminando, también tenemos la enfermedad de Mondor, ¿ya? Que es una flebitis de la vena torácica. Como podemos ver ahí abajo, ahí está una vena visible con su cordón, que puede producir una retracción de la piel y definitivamente va a haber dolor en la zona. Es benigna, se autolimita. Bueno, un resumen de todas las patologías importantes para que repasen más que todo es el papiloma intradúctal que les dije, el fibroadenoma, tumor filoides, ¿ya? Y la enfermedad fibroquística y mastitis dentro de las no proliferativas. ¿Listo, chicos? Si tienen alguna pregunta, ya hemos finalizado la clase. ¿Sí? Muy bien. Buenas tardes con todos. Gracias. Gracias.